En mi caso. Vamos a platicar, nuestros amigos tienen mucho interés en escucharlo, vamos a platicar sobre el tema de la laicidad, en estos 100 años del artículo tercero formulado en 1917, sabemos por su obra que hay pues una larga historia previa del tema que se junta con el primer gran proceso de secularización en México, la separación de la Iglesia y el Estado, pero que hay una singularidad del caso de la laicidad. Como quiera, podemos empezar, doctor, hablando de la parte previa, o empezamos a partir de la referencia de del constituyente de 1917. ¿Qué le parece? ¿Empezamos antes o empezamos en caliente con el constituyente de 1917? Pues yo creo que, mira, yo creo que hay que empezar desde antes. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que en el artículo tercero de 1917, el resultado de las discusiones, en particular el artículo 13 se discutió el 13, el 14 y el 16 de diciembre de 1916, una larga discusión que ahorita vamos a poder ver, pero mucha gente cree que es la primera vez que se instaura, digamos así, la educación laica en México. Esto no es cierto. La educación laica en México empieza literalmente en 1860, 1861, después del triunfo de los liberales en la era de la Reforma. Una de las primeras leyes que se hacen al regreso de Benito Juárez y el gabinete en la reorganización de la instrucción pública para el caso del Distrito Federal y los territorios federales, que en ese tiempo eran más de los que había en 1974 cuando se acabaron. La primera ley que se hace, ahí en el primer artículo, que era una particularidad de la época, la educación en el siglo XIX estaba regulada, instrucción se llamaba en esa época, estaba regulada por los estados, por las entidades federativas, no era una atribución del Congreso de la Unión. Entonces cada estado tenía su ley, vamos a decirlo así. Al final de la Guerra de Reforma, en Oaxaca y en el Distrito Federal, se hace la primera vez que el catecismo religioso, las historias de la Iglesia, la forma como se denominara a la educación religiosa, estaba en el currículum, ahora llamaríamos el currículum, en el plan de estudios de instrucción, de la instrucción primaria, de la primaria elemental, vamos a decirlo así. La primera vez que desaparece en la instrucción y en los planes de instrucción es en 1860, 1861. La primera vez parece ser que en Oaxaca, pero la que más se conoce es la denominada Ley Ramírez, por Ignacio Ramírez, el nigromante, que era el ministro de Justicia y de Instrucción Pública de Benito Juárez en 1861. La primera vez que desaparece lo que podríamos llamar el contenido básico de la laicidad educativa. El contenido básico de la laicidad educativa es una instrucción en esa época, una educación, como aparece ya en la Constitución de 1917, ajena a cualquier doctrina religiosa. Durante todo el siglo XIX, en todas las entidades de la República o del Imperio, después el Primero y el Segundo Imperio, todos, liberales y conservadores, federales y centralistas, todos en sus planes de instrucción primaria, elemental, tenían el catecismo religioso, y además se enseñaba con el catecismo del padre Ripalda. Además, la primera vez que desaparece eso, te digo, es en 1861. Algunos historiadores de la educación, como Meneses, dicen que esa es solamente la omisión del contenido religioso en los planes de instrucción primaria. Lo que yo digo es, la omisión no es casual, es el resultado de un poco de lo que decías, de una guerra de reforma, de la primera vez que la ciudadanía o la nacionalidad mexicana no se vinculaba en este caso, con el catolicismo. Ya no era, para ser mexicano no era necesario ser católico, sino había una ciudadanía separada de la feligresía, le diríamos en esta época. Todo el siglo
de 1861 en adelante, la laicidad en su concepto básico, que es el asunto de la ajeno a cualquier doctrina religiosa, estuvo ya en todas las leyes, absolutamente en todas las leyes de todo el país, con sus particularidades. Hasta 1874, que derivado de una ley de adiciones y reformas a la Constitución, que se hizo en el periodo 1873, después de la muerte de Juárez, se hizo una ley orgánica de las leyes de adiciones, una técnica jurídica medio particular, en donde el artículo 4 dice muy claramente, ya como parte de la Constitución Federal, vamos a verlo así, donde ya se prohíbe la enseñanza de cualquier doctrina religiosa en los planes de instrucción primaria. Entonces, no es una novedad la laicidad en la educación. El nombre, lo laico, no estaba ciertamente en la Constitución, eso es hasta 1917, pero en las leyes de 1887, 88 y después del Congreso Pedagógico del 91, ya aparece el adjetivo laico a todos los planes, en todos los planes y en todas las leyes regionales. Bien, estamos hablando de la última parte del siglo XIX, sí. Y estamos entonces metidos en una primera definición que sería más o menos, para decirlo en un lenguaje llano, lo religioso, que era lo mayoritariamente católico, excluyendo a cualquier otra confesión, queda fuera de la instrucción pública, que estamos hablando de instrucción pública. Y entonces, yo he leído, doctor, que en un trabajo suyo se intenta datar como los comienzos, los trazos de un régimen de laicidad, para constituir ciudadanos, para constituir sociedad. ¿Eso ya está en esta etapa o vamos a esperar a que llegue el siglo XX para que semejante acontecimiento ocurra? No, es explícito, ¿no? La laicidad tiene varios, en los procesos, digámoslo así, la laicidad en su conformación histórico-política tiene varias motivaciones o varias fundamentaciones. Hay una que es evidente y es, digámoslo así, la histórico-política, que es la separación Estado-Iglesia, donde es muy clara en los discursos educativos o de instrucción de la época, es muy clara la idea de que hay que separar, ¿no?, el Estado y la Iglesia por un conjunto de razones que son económicas, políticas y además de opresión. El asunto de las subvenciones parroquiales es muy claro en las discusiones de Melchor Ocampo desde que era el gobernador de Michoacán. Entonces, hay una parte de opresión de la Iglesia a partir de técnicas particulares, las subvenciones, pero también otro tipo, los pagos que se tenían que hacer, etc., y que había que liberarlos de eso. Entonces, en la constitución de la laicidad, ¿no?, en esta separación de los contenidos religiosos de la instrucción, hay parte de esta fundamentación política. Pero hay también una fundamentación, y esto es muy importante, una fundamentación pedagógica. Los artículos de Ignacio Ramírez son muy claros en este sentido. Si queremos educar siervos, vamos a educar a partir de la fe, vamos a decirlo así. Si queremos educar ciudadanos, trabajadores, eso es muy importante. Si queremos que los ciudadanos adquieran oficios, vamos a hacerlo a partir de lo que, tú sabes más que de esto que yo, del método de las lecciones de cosas, es decir, de partir de las cosas, de partir de los acontecimientos cotidianos, de las necesidades cotidianas que se tienen, para instruir, y ahí los contenidos religiosos nos sirven. Los contenidos religiosos van por otra parte, van hacia la fe, hacia la aceptación de verdades que no se cuestionan, y además peor, desde chicos a los niños, desde la más tierna infancia, ya dicen ellos, se les educa a partir de abstracciones incomprensibles para ellos, que les impiden no solamente cuestionarlas, sino peor aún, vincularse con los procesos secularizantes de la economía y de la sociedad. Pues, esto es bastante importante,
porque no es nada más la cuestión política, es la cuestión pedagógica. ¿Qué tipo de sujetos, ahora diríamos qué producción de subjetividad se desea hacer a partir de los contenidos religiosos o de los contenidos no religiosos? Entonces, desde el siglo XIX esto es muy claro. Entonces, la cuestión del régimen de laicidad es muy importante porque todo régimen implica ejes de regulación de conductas, ahora diríamos de interacciones, regulación de interacciones o de incentivos. Lo que pasa con la cuestión de la laicidad es, y si se trata de controlar las conductas derivadas de las interacciones en instrucción o en educación, la cuestión es hasta dónde en el marco de una constitución cuyo artículo 3, la del 57, decía que la enseñanza es libre. Entonces, si la enseñanza es libre y se indica qué se puede enseñar y qué no se puede enseñar, entonces hay una contradicción. Esto durante todo el siglo XIX y hasta la fecha sigue estando en tensión. Los elementos de la libertad en educación y los elementos de la laicidad chocan. Entonces, para eso está lo que nosotros denominamos, Adelina Arredondo y yo, un régimen de laicidad, es decir, los ejes que rigen o que reglamentan la laicidad. Y vamos a ver algunos. Por ejemplo, la laicidad en escuelas públicas o privadas. Todo el siglo XIX es en escuelas públicas. Y luego había un problema. ¿Cuáles son las escuelas públicas? Y la definición que se hace desde 1861 en adelante es muy clara. La escuela pública es la que está fondeada, es el término que se utiliza, por los recursos gubernamentales o los recursos del Estado. Entonces, todas las escuelas públicas tienen que aceptar y tienen que desarrollarse a partir de las leyes específicas para ellos, en donde la laicidad está perfectamente delimitada. Es regla, es ley, ¿no? Lo que no implica que no haya tensiones, como te decía. Las primeras tensiones son entre lo público y lo privado. El siglo XIX es lo que nosotros llamamos el régimen liberal de laicidad, porque es un régimen de enseñanza libre, pero con laicidad. Y entonces, ¿hasta dónde, cuál es el límite de la laicidad en educación? El currículo de las escuelas públicas. Empieza a generarse una tensión entre la laicidad y otro concepto muy importante de la época y de la actualidad, el asunto de la obligatoriedad. Si la instrucción primaria es obligatoria, libre y laica, entonces hay un problema, porque ¿cuál es el contenido de la obligatoriedad para las escuelas que son privadas o para los que se educaban en casa, que en esa época todavía existían bastantes? Bueno, y ahora empieza a haber otra vez. De nueva cuenta están de vuelta los preceptores. Exactamente. Entonces, el asunto ahí es muy interesante, porque si tienen que estar, si es obligatoria, entonces tienen que demostrar que manejan los niños el contenido de qué currículum. Entonces, es el currículum del Estado, es decir, de las escuelas públicas, pero ahí entra otra vez la cuestión de la libertad de enseñanza. Y entonces, ¿cómo lo resuelven los liberales? Con una de sus grandes aportaciones históricas, la delimitación del concepto de laicidad hacia la instrucción pública, pero a través de la obligatoriedad, ¿no? Es decir, hay un currículo mínimo que todos, independientemente de los públicos, los privados tienen que tener. Tienen que lo comparten por obligación. Por obligación, más lo otro. Ese es el régimen de laicidad. Lo interesante de 1917, ¿no?, es que ese régimen... Entremos a 1917. Entremos a 1917. Esto es muy importante, porque la novedad histórica del 17 es el cambio del régimen liberal hacia uno que podríamos llamar, por facilidad nada más, el revolucionario. ¿Cuál es la especificidad? Las especificidades son dos, básicamente. El espacio de la laicidad se amplía. Ya no es solamente para las escuelas públicas, sino es para las escuelas públicas y privadas. Y hay otro elemento del régimen importante. No es nada más quien financia,
la educación, sino también el nivel. El artículo tercero de 1917 es muy claro ahí, la instrucción primaria y superior, no de la educación superior, la instrucción primaria y superior, la división que había en esa época es muy clara. Y esa es la primera. Entonces es instrucción primaria, elemental y superior de todos los tipos de educación, pública o privada. Esa es la novedad. Una novedad que gana, que impone la fracción llamada comúnmente como la fracción jacobina versus la fracción carrancista o liberal, que era la propuesta muy similar a la que existía en el siglo XIX. Esa es la primera ruptura. La segunda ruptura es que se prohíbe explícitamente la participación de las corporaciones religiosas y de los ministros de culto en la instrucción primaria de cualquier. Pero para eso estamos hablando ya de un periodo más extendido, de 1917 en adelante. Creo que vale la pena recordar que tenemos cambios, ajustes en el periodo de la educación socialista. Sí. Ya los estamos incluyendo allí, en estos cambios. El asunto de la educación socialista es muy importante, es muy interesante por dos razones o tres. Vamos a ver si podemos verlas. La primera, las tensiones entre lo que llamábamos esto que viene desde el siglo XIX y desde los congresos pedagógicos, que fue retomada por la fracción jacobina que te decía, no es tampoco una novedad de los jacobinos el decir ya la laicidad es para todas las escuelas de primarias, no nada más públicas y privadas. Esto viene es una tensión que se empieza a generar de 1880 en adelante, cuando algunos liberales radicales dentro del porfiriato decían, pero hay escuelas privadas o particulares donde se les enseña educación religiosa y la educación religiosa va en contra de la ciudadanía como la que se quería establecer. Entonces ellos están conspirando contra el Estado de Derecho, las leyes, etc. Entonces hay que extenderlo. Eso que se logró en el 17 ya era una de las tensiones que en el último porfiriato se estaban generando y que quedó muy claro en el Congreso Pedagógico de 1891. Te decía, eso apareció en el 17 y continuó. ¿Cuál era el asunto? En las discusiones de 1916, te decía, la fracción jacobina, que fue la que ganó, extendió la laicidad a todos los tipos de escuela, pero se quedó en la instrucción primaria. Después quisieron extenderlo a la secundaria y ahí no pudieron, y hubo una serie de conflictos posteriores. Y había un voto particular de los miembros de la comisión, Monzón, el diputado Monzón, que decía que había que cambiar el término de laico por el término de racional. Esto tiene muchas implicaciones, porque lo laico, como se había entendido, después de todo era una suerte de indiferencia del Estado y de la educación con respecto a la educación religiosa. No los tomamos, está prohibido, y háganlo en el espacio privado, te decía. Pero, decía Monzón en su voto particular, la cuestión es que no hay un contenido positivo en la laicidad, solamente negativo, no enseñamos religión. ¿Cuál es el contenido positivo? Que la instrucción en ese tiempo ya era educación. La educación tiene que ser racional, por una mejor comprensión del universo y de la lucha contra el fanatismo y la lucha contra la ignorancia. Entonces hay un contenido positivo en la laicidad, ¿no? Que el término laico no alcanzaba en sus explicaciones a tomar o a proponer, o a expresar más claramente. Entonces se le agrega. Entonces, ese voto particular, que en el 17 queda roto, todos los años 20 hay una gran corriente, y hay educadores, y hay maestros que empiezan a pugnar porque se cambie por racional, que es lo que sucede en 1934 con la educación socialista. En 1934, que es la primera gran reforma en el artículo 3 respecto a la laicidad en la Constitución del 17, desaparece el término laico. El contenido no, porque sigue siendo ajena a cualquier doctrina religiosa, que es el concepto.
Queda subsumido al queda término subsumido de educación racional. De lo racional. Porque se le incorporan todos estos elementos que están hasta la fecha, digámoslo así, de una laicidad, digámoslo así, productiva, en positivo. Ya tiene que ser con qué tipo de sujetos queremos crear, pues uno que se comporte, que comprende el universo, incluso la frase es la comprensión exacta y racional del universo. Entonces ya es una lucha inmediata contra el fanatismo, ya tiene un contenido positivo, digámoslo así, de la laicidad. Esa es una cuestión muy importante. La otra cuestión importante con la educación socialista es que se amplía el espacio de la laicidad. No es solamente a la educación primaria, elemental y superior, sino también a la de los maestros, ¿no? Y después, en otra reforma, se va a incorporar a la educación de los campesinos y de los obreros. Entonces, estamos hablando ya de inicios de la segunda mitad del siglo XX, 1960, no, en esa década. No, las reformas es la de 1917, la segunda es 1934, con lo que te decía, ¿sí?, de la socialista y esta incorporación positiva de lo laico, aunque queda subsumido en la educación racional. Hay una reforma posterior, en 1945-46, que es donde se le quita la parte, exactamente. Se extiende a la formación, bueno, de obreros y campesinos. Obreros y campesinos. Sí. Esto es, digamos, y se quita la parte socialista, aunque se mantiene la cuestión de la educación para la solidaridad internacional, se incorpora estas partes, solidaridad internacional, nacionalismo, la lucha contra el fanatismo, que ya venía desde el 34, etc. De ahí, desde el 46 hasta el 92, no hay nada. No hay ningún cambio constitucional que afecte a la laicidad, a los aspectos. No se suprime la tensión, por lo que he querido entender en su plática, doctor. La tenemos desde los comienzos, se mantiene, no desaparece, pero en cierto sentido hay una predominancia de ese lenguaje de la laicidad, subsumida en estos cambios de 34 en adelante hasta 92, bajo la idea de la racionalidad en la formación, este refugio del discurso de la laicidad dentro de la ciencia, sí, para formar bajo un lenguaje distinto. Pero llegamos a 1992 y tenemos un cambio paradigmático. Parece que está de vuelta el debate, pero en una condición diferente. ¿En qué consistiría? Tenemos que apurar un poco el diálogo, porque el tiempo en la televisión es bien muy escaso, pero continuamos aprovechando los últimos instantes. Sí, de 1946 al 92 no hay nada, pero las tensiones siguen. Los grandes conflictos sobre libros de texto en el 61, 62. Quema de libros. En la época de Echeverría, los grandes conflictos sobre los contenidos en los cambios curriculares, hasta llegar al 92, donde yo he usado la expresión de que parece que regresan los carrancistas, porque el gran cambio en términos de laicidad es que regresamos al siglo XIX. Es decir, los aspectos de laicidad quedan solamente en el espacio de las escuelas públicas, y las escuelas privadas pueden hacer absolutamente lo que sea, como dice la fracción sexta del artículo 3. Entonces regresamos al siglo XIX, con particularidades. Y las particularidades son un embate sostenido, permanente, ¿sí?, de muchos, tú dirías actores, ¿no?, de muchos actores, desde los tradicionales, que es la Iglesia Católica, hasta el PAN, ¿no?, hasta sectores ligados con los empresarios, por eliminar el contenido de la laicidad o darle un nuevo contenido de laicidad basado en los derechos humanos. Y el argumento es muy sencillo. El argumento es, los padres tienen derecho a educar a los hijos como quieran, la educación tiene que ser integral, como parte de la educación integral está la educación religiosa, ¿no? Entonces, si el Estado no da educación religiosa, entonces se genera discriminación por los que pueden pagar escuelas con educación religiosa y los que no pueden pagar escuelas de educación religiosa, ¿no? Entonces, a partir de la doctrina de los derechos humanos,
hay un embate contra la laicidad en las escuelas públicas para incorporarlas de nuevo. ¿A qué está ligado esto? Está ligado básicamente a dos grandes problemas. Al asunto de la progresiva privatización de la escuela, del sistema educativo, y a un asunto de pérdida de legitimidad de los relatos, tanto políticos como eclesiásticos. El Estado no es que necesite a la Iglesia para legitimarse, sino la misma Iglesia necesita al Estado para legitimarse, porque las conductas y el régimen de conductas derivado de la doctrina católica está, como dicen todas las encuestas, está cayendo estrepitosamente. Todo el mundo se puede declarar católico, pero nadie se comporta de acuerdo a los postulados del catolicismo. Entonces, ¿cómo se quiere regresar? A partir de esta articulación de dos regímenes que están en crisis de legitimación permanente, como es el Estado y el otro. Los próximos años vamos a ver una lucha inmisericordia por destruir el concepto de laicidad, hasta en las escuelas públicas, como ya se hizo en el sistema educativo. Muchas gracias, doctor Roberto González Villarreal. Soy Saúl Velasco. Dejamos aquí pendiente un siguiente programa con nuestro invitado, que además de ser un gran conocedor, es muy generoso con su tiempo. Les agradecemos mucho sus atenciones y nos vemos pronto. Gracias.